Este soy yo durmiendo. Normalmente cuando me levanto me pongo a practicar el piano. Es uno de mis grandes pasiones desde pequeño. Quería aprenderlo, pero no soy sentimentalmente. Así que por el momento salgo de la casa, me pongo a hacer otros quehaceres, aunque me dedico más que todo a la escritura. Tengo un nuevo libro que entregar y no sé, tal vez entregar un libro como El olvido que seremos, recordar mi infancia, a jugar con sábanas y corte no podrá hacer. Y lo único que puedo hacer hoy en día, ahora en este preciso momento, es escribir de ese tiempo en el que viví. Intentar